Muy buenos días con todos una vez más, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Es un placer estar una vez más con ustedes compartiendo pantalla. ¿Sí? Daré por iniciada la clase del día de hoy. Voy en este momento a pasar la asistencia de cada uno. Recuerden mantener la cámara encendida todos, por favor. Mantener la cámara encendida. Mateo, por favor. Entonces, voy a pasar en este momento la asistencia. Buenos días, profe. Buenos días, Felipe, ¿cómo está? Bien, Ok. Entonces, abarca Gabriel, abarca a Martín, bueno, Martín no está en este momento. Samara Almache, no está. Jorge Arias, presente. Giovanna Galeas, Giovanna no está. Felipe Gibaja, Felipe, Presente. Nicolás Paredes, Presente. Omar Paz, Presente. por favor la cámara encendida. Y Mateo Pérez. Presente. Muy bien. Entonces, en este momento, Ay, no sé. no importa. Lo importante es que estén presentes, ¿sí? Recuerden que en cada momento les voy a estar preguntando sobre la clase, ¿sí? Entonces, presentes están Jorge, está Felipe, Nicolás, Omar y Mateo, ¿sí? Empezamos la clase. Vamos en este momento a compartir la pantalla. ¿Observan todos la pantalla, por favor? ¿Observan todos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Sí. la clase del día de hoy, en la clase del día de hoy veremos lo que son las medidas agrarias. ¿Sí? Antes de empezar con la clase, voy rápidamente dar las instrucciones que deben de seguir a la hora de comenzar la clase. ¿Sí? Buenos días, Samara, ¿cómo está? Entonces, recuerden estar puntuales y preparados a la hora de clase, ¿sí? Ubicarse en un lugar cómodo para apuntar la información que se les indique, ¿sí? Ya iniciada la clase, después de saludar, los estudiantes deben desactivar el micrófono y mantener la cámara encendida, por favor. Escuchar con atención la clase que se ha preparado, ¿sí? Y esperar que el docente les indique su participación. Al finalizar la clase, se responderán todas sus inquietudes, ¿sí? De no existir alguna novedad, se culminará la videollamada y las indicaciones sobre las actividades a realizar serán enviadas a la plataforma Aliar, ¿sí? Entonces, empezamos la clase del día de hoy con la siguiente, viendo un resumen de lo que vimos en las clases anteriores, ¿sí? En las clases anteriores vimos lo que era la unidad de metro cuadrado, ¿sí? Y sus múltiplos. Recuerden que el metro al cuadrado, su representación es de esta forma, m con exponente 2, y es la principal unidad de superficie, ¿sí? Esta es la unidad principal de superficie. Tenemos
la unidad principal y los múltiplos y submúltiplos con respecto a esta unidad, ¿sí? Cada uno de ellos están representados en metros al cuadrado, que es la unidad principal, ¿sí? Además de eso, les di una pequeña tabla de conversión, ¿sí? Que será útil a la hora de resolver problemas de transformación, ¿sí? De superficies. Bueno, continuamos. Recuerden que el tema del día de hoy son medidas agrarias. Por favor, tener en su cuaderno, en su material, ya la fecha escrita con el tema del día de hoy. Vamos, bueno, están la mayoría de los estudiantes presentes. Dígame. Una pregunta, ¿vamos a mandar deber de eso? Sí. Por. Al finalizar la clase, sí, les voy a enviar una actividad. Entonces, por favor, Samara, lea lo que aparece en pantalla, por favor. Samara. Ay. La finca de María Isabel tiene 54,5 hectáreas. Tienen sembrado 14 hectáreas de plátanos y 5,5 hectáreas de maracuyá, 4,5 hectáreas de limón, 6 hectáreas de yuca y el resto es área de protección de cultivos. La dueña dice que su finca está evaluada en 1.500 la hectárea. $1.500 la hectárea. Sí, muy bien, entonces todos en sus cuadernos van a completar la tabla, por favor. Entonces, ¿qué van a colocar acá? Cada uno de los productos que está sembrando, que se siembra en la finca María Isabel, ¿sí? Y en la parte de abajo, ¿cuántas hectáreas de cada producto se siembra? ¿Sí? Por ejemplo, de las 54,5 hectáreas que hay en total, se sembraron 15 hectáreas de plátano. Entonces, ¿el producto quién es? Plátano. ¿Cuánto es el área que se sembró de plátano? Bueno, fueron 15 hectáreas. 15 hectáreas. Y así hace con cada uno de los productos. ¿Entendido? Entonces, todos, por favor, escriben, hacen la tabla y la completan, por favor. ¿Culminaron? Muy bien. A ver, Jorge, ¿cómo quedó distribuida la tabla? Por favor, Jorge. La tabla quedó. Producto, plátano, maracuyá, limón y yuca. Hectáreas. En plátano 15, en maracuyá 5,5,
En Lima 4.5 y en Yuca 6. Muy bien. Fíjese que quedó un espacio vacío, ¿verdad? Quedó un espacio vacío, ¿verdad? Esos son de los productos protección sin Ajá. cultura. Sin cultivar. Sí, el espacio sin cultivar. Que no conocemos cuántas hectáreas son. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría distribuida la tabla? Entonces, la tabla quedaría distribuida: plátano 15 hectáreas, maracuyá 5,5, limón 4,5, yuca 6, y sin cultivar no conocemos. ¿Sí? Esta pregunta la vamos a responder acá. ¿Cuántas hectáreas están cultivadas? ¿Sí? Entonces, para conocer cuántas hectáreas están cultivadas, lo que debo realizar es la suma de cada una de estas hectáreas, que son los cultivos: plátano, maracuyá, limón y yuca. Entonces, van a responder, 4,5 hectáreas. dígame, Díganlo, profe. ¿Qué más? dígame, Samara. No, profe, espere. Estaba mal, está mal. Profe, Ya, quedan Da 24,5. 13.1. dígame, 24,5. 13.1. 24,5. No, queda 13.1. Recuerde que para sumar números decimales deben ubicar la coma debajo de la coma, ¿sí? Por eso, Entonces, el 15 tiene coma después del 5. Queda 31, profe, queda 31. Ah, muy bien. Entonces, verifiquen sus cuentas y por favor hagan la operación y responden la pregunta. Recuerden que la coma va debajo de la coma, ¿sí? El número 15 tiene la coma después del 5 y el 6 tiene la coma después del 6. Entonces, esas cantidades que no tienen la coma, la ubican y luego sí suman, ¿sí? Sí, profe, sale 31. Muy bien, entonces, ¿cuántas hectáreas están cultivadas? 31. 31 hectáreas. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? sí, profe. ¿Sí? Muy bien, entonces, están cultivadas 31 hectáreas. Recuerden realizar la operación al lado, ¿sí? Escriben la pregunta, responden la pregunta y al lado hacen el proceso, ¿sí? La siguiente pregunta dice: ¿cuántas hectáreas de protección tiene la finca? Entonces recuerde que el área de protección es el restante, ¿sí? Si en total tenemos 54,5 hectáreas y 31 están en siembra o cultivadas, entonces ¿cuál sería el área de protección que debo realizar? Nicolás, Mande. ¿qué debo realizar? ¿Qué operación debo realizar para encontrar el área de protección? ¿Cuántas hectáreas de protección tenemos? ¿Tiene la finca? 31. No. Conocemos que 31 es... 85.5. No. 23,5. ¿Por qué 23? Isaac. Porque resté 54 menos lo que me dio. Y me dio eso. Muy bien. Entonces, fíjense que Y para encontrar 23.5. el área, fíjense que para determinar el área de protección, lo que debo es realizar una resta. ¿Por qué una resta? Porque fíjense que 54,5 hectáreas es el total de la finca y 31 hectáreas están cultivadas. Entonces, si yo resto, obtengo la cantidad de hectáreas que no están cultivadas, que en realidad es área de protección, ¿sí? Entonces, si realizo la resta 34,5 menos 31, 54,5 menos 31, el resultado es, Samara, Mateo, 54,5 menos 31. sí. ¿Cuál es el resultado? Ya Mateo, voy. Mateo, Nicolás, Profe, es 23.5. dígame. Es 23.5. Muy bien, vamos a esperar a los demás. Jorge, su respuesta es... 23.5. Muy bien, Giovanna, su respuesta.
Felipe, su respuesta. Profe, a mí no me da. No le da. Me ¿Qué no le da? da 51,4. Recuerde que 31 tiene la coma después del 1, ¿sí? Y tiene que ubicar la coma debajo de la coma y luego sí hacer la resta. ¿Sí, Felipe? Entonces, sería 54,5 menos 31,0. ¿Sí? La coma debe ir ubicada debajo de la coma. Entonces, realice la operación de manera correcta. Felipe, por favor. Nicolás, su operación, ¿cuál es su respuesta? Me dio 23,5. Dígame, Nicolás. 23,5. 23,5, muy bien. Mateo. Igual me dio 23,5. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta? Sería, 3.5 hectáreas. tiene 23,5 hectáreas de protección, ¿sí? Y la última pregunta dice lo siguiente, ¿cuánto cuesta la finca? Entonces, ¿qué operación debo realizar? Samara, ¿qué operación debo realizar para determinar cuánto cuesta la finca? ¿Cuánto cuesta la finca? Sí, fíjese que la hectárea está evaluada en 1.500 ¿No sería dólares. multiplicar 1.500 por 23.5? No, sí hay que hacer una multiplicación y tenemos que multiplicar los 1.500, pero no por 23,5. Por 54.5. Ajá, 54,5, que es el total de hectáreas que tiene la finca. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer para conocer el precio de la finca? Multiplicar 54,5 por 1.500. Recuerde que para hacer esa multiplicación se realiza de manera similar como se multiplican los números naturales y al final le agregamos la coma, ¿sí? Entonces, multipliquen 1.500 por 54,5, por favor. A ver, Mateo, ¿su respuesta cuál es? Creo que me salió mal. ¿Por qué? Me salió 10.000. 10.000. No. Recuerde que debo multiplicar 1.500 por 54,5. Nicolás, su operación, ¿cómo quedó el resultado? Lo sigo Nicolás. haciendo, profe. Ya, muy bien, esperamos entonces. Felipe. Profe, yo creo que es esta respuesta. Ya, Le escribo acá para que puedan ver. ya vamos con usted, sí, ya vamos con usted. Vamos primero con Felipe. Felipe, por favor, ¿terminó? Espérese un ratito. Ya, muy bien. Giovanna. Giovanna. Todavía no. Muy bien, entonces esperamos. Jorge, su respuesta, por favor. Léanos su cantidad. O sea, no sé si salió bien, pero bueno, les voy a decir. A ver, leamos. O sea, no se puede leer, eso lo leí. Sí se puede leer, Jorge, a Es ver. esto, lo de aquí. A ver, Jorge. No. La coma la tiene mal ubicada, Jorge. Profe, es 817.500. No, Profe, me dio 95,5. no, Profe, a mí me dio 142.050,0. dígame. Me dio 142.050,0. No,
0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 79.000,5. No, 79,5. no. Yo hice 81.750. 79.500, profe. Profe, sí, Bueno, profe, aquí le tengo la respuesta. Dale, si usted es verdadera. Es 79.500. no sé Aquí está, es esta la de círculo. 79.500. No, Pues 79.500 no es. Esa. mire la profe. Ya vamos a es resolver la operación. 81.750. Sí, No, 81.000, 7.500, 81. fíjense, para realizar la Alejandro, multiplicación, multiplicamos 5 por 0, 0, 0. 5 por 0, 0, 5 por 5, 25, llevo 2, y 5 por una 5, lo que llevaba 7. ¿Sí? Eso está en todas las multiplicaciones, entonces se lleva 2. Dejamos un espacio, multiplicamos 4 por 0, 0, 4 por 0, 0, Otro 0. 4 por 5, 20, 0 llevo 2, 4 por 1, 4 y 2 que llevaba, Ok. dejamos un espacio y el resultado es exactamente el que obtuvimos acá, ¿sí? Si multiplicamos por 5, aquí tengo 0, Y el 0, otro, profe, es el mismo resultado de arriba porque se multiplicó por el mismo. ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos? Sumamos 0, 0, 0, 0, 5, 5, ahí ya va, 7, 5, 7 al 7, lado, acá, 11, llevo 11, 1, pone 1, llevo llevo 8. allá que es hacer 8, Entonces, y ¿cuántos ubico decimales la tenemos? coma 1. porque Y la coma va acá. ¿Sí? Entonces el resultado sería lo 81.750. dije, ¿Sí? lo tenía en el papelito. ¿Entendido todo? Sí, sí. ¿Sí? Profe, ya me salió, mire, aquí está. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Mm, 81.750,0. Muy bien. Entonces, continuamos. La respuesta sería, la finca tiene un costo o un valor de 81.750. ¿Sí? ¿Entendido todos? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces avanzamos. Profe, o sea, en ese proceso hay que sumar, restar y después multiplicar. No en el proceso, en cada pregunta. Primero se hizo una pregunta, en esa pregunta la operación adecuada era la suma, para la segunda pregunta la operación adecuada era una resta y para la última pregunta era una multiplicación. ¿Sí? ¿Es de acuerdo a la pregunta? ¿Sí? Mateo, por favor, lea lo que aparece en pantalla, por favor. Medidas agrarias. Las medidas agrarias son unidades de medida de superficie que se usan para expresar y calcular extensas áreas de terreno, como fincas, haciendas, entre otras. Muy bien, continúe, por favor. Unidad símbolo. Hectárea, Las unidades o medidas son, hectárea, área y centiaria. ajá, ¿y cuál es el símbolo? HA, A y CA. Respectivamente. El área y la hectárea son unidades agrarias más usadas en 1H, en una hectárea, igual a 100 áreas. Muy bien. Entonces, recuerden esta
Equivalencia. En una hectárea hay 100 áreas, ¿sí? HA, hectárea, A, área, y CA, centiárea, ¿sí? Todo esto, por favor, tenerlo escrito, ¿sí? Continuamos. Giovanna, por favor, lea lo que aparece en pantalla. Las relaciones entre las medidas agrarias y la de superficie es agraria, un HA, superficie, un H es un hectómetro cuadrado. Muy bien. Una hectárea es exactamente un hectómetro al cuadrado. Muy bien. Un área es Es un decámetro cuadrado. un decámetro, muy bien, cuadrado. Un centiárea es un metro cuadrado. Muy bien, entonces, esta relación es importante que la tengan escrita porque la vamos a usar para la resolución de problemas. Esto, por favor, tenerlo escrito. ¿Sí? Una hectárea es exactamente un hectómetro al cuadrado. Un área es exactamente un decámetro al cuadrado. Y una centiárea es exactamente un metro al cuadrado. Ok, profe, ¿puede dejar algún rato para poder copiar? Sí, sí, por supuesto. Copia. Profe, tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿A qué hora se acaba esta hora? Ya estamos por terminar en 10 minutos. 10 minutos. Sí. Es que mi prima tiene una igual clase en línea y son a las 8:30. Ah, pues si quieres, termina usted y ella que después comience. ¿Sí? No puedo terminar en este momento, Samara. Bueno, entonces esperen. Sí, esperen un momentico, ya casi terminamos. Sí, terminen de copiar las unidades, explico un problema y terminamos. ¿Sí? Entonces necesito que copien rápido para poder avanzar. Profe, voy a vivir con mi prima un año entero de clases. Entero. Ah, bueno, por lo menos ya no está solo. Quiero descansar de mí. Tiene compañía de su primo. Muy bien, ¿ya copiaron? Esta es la relación más importante, ¿sí? Este cuadro y este cuadrito. Estos dos cuadrados. ¿Sí? ¿Qué representa esta HA? Una hectárea. Esta A, la unidad es el área. Y esta CA, el símbolo, representa a la unidad de centiárea. ¿Sí? Continuamos. Fíjense que vamos a ver la transformación y esta tabla es importante de igual forma que la tengan porque la vamos a utilizar para realizar transformaciones. ¿Sí? Cuando tengo una medida agraria a metros al cuadrado, ¿qué debo realizar? ¿Sí? Entonces, una hectárea equivale a 10.000 metros al cuadrado. Un área equivale a 100 metros al cuadrado y una centiárea es exactamente un metro al cuadrado. ¿Sí? Entonces, recuerden, una hectárea son exactamente 10.000 metros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta tablita es importante que la tengan escrita. Fíjense que siempre que vamos de las medidas agrarias a metros al cuadrado, vamos a multiplicar. Y si vamos de metros al cuadrado a medidas agrarias, vamos a dividir, ¿sí?
de izquierda a derecha multiplicamos y de derecha a izquierda dividimos, ¿sí? ¿Copiaron ya la tabla de transformación? Esta tabla es importante que la tengan todos escritos, por favor. Giovanna. Profe, yo no copio. Espérate un momento. Felipe, Nicolás, Isaac, Mateo, Jorge. ¿Ya copiaron? Sí, profe, ya copié. Ya, muy bien. Isaac, Mateo, Sí, yo también ya copié. Mateo. Yo también copié. Ya, profe. Ya, muy bien. Entonces, avanzo. Samara. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, avanzamos. Vamos con el siguiente ejemplo. Realizar los cálculos y completar las equivalencias expresándolas en metros al cuadrado. Entonces, fíjense, vamos a cada una de estas medidas agrarias, la vamos a transformar a metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí tengo una hectárea, un área, una centiárea, una hectárea, una centiárea y una hectárea, ¿sí? Entonces, aquí tengo 6,5 hectáreas, ¿sí? Para transformarlas a metros al cuadrado, ¿qué debo hacer? Si vamos en este sentido, de izquierda a derecha, es decir, si vamos de hectáreas a metros al cuadrado, multiplico por 10.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Los 6,5 lo multipliqué por 10.000 y obtuve 65.000 metros al cuadrado. ¿Sí? Recuerde que cuando se multiplica por la unidad seguida de cero, lo que debo es correr la coma tantos ceros como me lo indique el número, ¿sí? Entonces, fíjese que aquí tengo una unidad seguida de ¿cuántos ceros? De 1, 2, 3 y 4 ceros. Entonces, esta coma va a correr hacia la derecha, cuando se multiplica hacia la derecha, ¿cuántos espacios? En este caso, 4 espacios, ¿sí? ¿Entendido? Entonces, tengo acá la coma. Entonces explico rápidamente. Tengo 6,5, ¿sí? Se supone que después del 5 hay ceros, ¿sí? Entonces, ¿cuántos espacios voy a recorrer? Voy a recorrer 1, 2, 3 y 4 la coma. Entonces, la coma estaba entre el 6 y el 5. Recorro hacia la derecha. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 4 espacios, que es lo que me indica el 0. Entonces, la coma quedaría en este lugar. Ya la coma no estaría acá. Entonces, ¿cuál sería el resultado? 65.000 metros al cuadrado. ¿Todos entendido? ¿Sí? Sí, profe. Mateo, Isaac, Nicolás, Felipe, Giovanna, Samara. Yo sí. Yo sí. Muy bien. De igual forma con 8 áreas. Fíjese que si tengo 8 áreas y lo vamos a transformar a metros al cuadrado, multiplicamos. Pero en este caso no vamos a multiplicar por 10.000, sino por 100. ¿Sí? Entonces, multiplico 8 por 100 y obtengo 800. ¿Sí? Y en el caso de 9 centiárea, recuerde que una centiárea es exactamente 1 metro al cuadrado. Entonces, 9 centiáreas es exactamente 9 metros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a completar estos espacios correspondientes. Tenemos 5 hectáreas a metros al cuadrado. Entonces, ¿qué debo hacer? Multiplicar 5 por 10.000. ¿Cuál sería esta respuesta, Felipe? ¿Felipe? Profe dijo 5 por qué. Sería 50.000. 50.000, muy bien. Vamos a multiplicar 5 por los 10.000. Entonces, aquí sería 50.000, ¿qué? Metros al cuadrado. Metros al cuadrado. Sí, muy bien. Mateo, por favor, 8,5 centiáreas a metros al cuadrado. ¿Cuál sería la respuesta? Mateo.
8,5 centiáreas a metros al cuadrado. Sí, no escucho, Mateo. 80. Recuerde que es centiárea a metros al cuadrado. Cuando vamos de centiáreas a metros al cuadrado, la respuesta es exactamente la misma. 8.5. Ah, entonces aquí sería 8,5 metros al cuadrado. ¿Sí? Yep. Entonces, ¿qué tendríamos? $8,5 metros al cuadrado. Y por último, Nicolás, 4,5 hectáreas a metros al cuadrado. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál sería la respuesta, Nicolás? Como vamos de hectáreas a metros al cuadrado, multiplico. ¿Y cuál sería la respuesta? Profe, la respuesta sería 4,500. No, recuerde que la coma se corre. 45.000. 45.000. Sería 45,000. Muy bien, entonces la respuesta a esta transformación sería 45,000. ¿Por qué? Porque multipliqué 4,5 por 10,000. Es decir, la coma la recorro 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Y aquí queda la coma. Sería 45,000 metros al cuadrado. ¿Sí? ¿Entendido todos? ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Nicolás, Mateo, Felipe. Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, continúo. Ahora fíjense, vamos de metros al cuadrado a áreas. Entonces, vamos solo a utilizar esta parte de la tabla de información. Entonces, vamos a transformar los metros al cuadrado a áreas, ¿sí? A áreas. Entonces, como vamos de derecha a izquierda, vamos a dividir. Y vamos a dividir por cada una de estas cantidades, ¿sí? Entonces, aquí sería 45 dividido para 100. Si yo divido 45 para 100, recuerde que la coma está después del 5, entonces en este caso la coma no va a recorrer hacia la derecha, sino a la izquierda. La coma corre 2 espacios a la izquierda. 45.000. No, sería 0,45 áreas, ¿sí? Porque vamos a dividir los 45 entre 100. Y si yo divido, la coma está después del 5, corre a la izquierda 2 espacios, porque son 2 ceros, ¿sí? Sería 1 y 2. Entonces la coma estaría acá, ¿sí? ¿Entendido? Cuando vamos en sentido contrario, de metros a agrarias, se divide, ¿sí? Entonces, Isaac, 700 metros al cuadrado a áreas, ¿cómo quedaría? 7 áreas. 7 áreas, muy bien. 345,000 metros al cuadrado, ¿cuántas áreas serían, Jorge? A ver, 3.400 metros áreas. Le ¿Sería? dividimos 345. 345, no, recuerde que voy a dividir solo para 100. Entonces, si la coma está Como acá, yo pensé que quedaría acá la coma. ¿Sí? O sea, 3.450. 3.450 metros. 3.450 áreas. ¿Sí? Ah, Giovanna, la siguiente. ¿Por qué queda 580 áreas? Porque fíjese que la coma estaba acá y recorrió 2 espacios, quedó acá.
580. Y acá la coma estaba después del 5. Profe, ya se acabó la hora. Sí, ya estoy terminando. Sí, entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Sí? ¿No? Muy bien, entonces nos vemos en otra oportunidad. ¿Sí? Hasta luego, que estén bien. Chao, profe. Hasta tal vez mañana.